Con la palabra Alzheimer me viene a la mente condena. Condena personal. Condena que diríamos inmerecida. Condena que incluso piensas que ni la peor persona del mundo podría llegar a merecer jamás. Una enfermedad muy cruel con las personas y con las familias. Cuando empecé a escribir el libro, Morir dos veces, supongo que lo hice en parte, pues, a modo de un libro que tal vez no quería hacer, o no era el tipo de libro que quería hacer, pero sí era el que necesitaba hacer. Era la historia que tenía que contar por la cuestión familiar, autobiográfica, y no es un libro tal vez agradable de escribir, no es el libro que cuando uno empieza a pensar en escribir se plantea hacer un tipo de libro así, que narre la decadencia de un ser querido, pero por las cuestiones familiares pues tenía que hacerlo. Pues la verdad es una persona fantástica, muy buena en todos los sentidos, como ser humano. Una persona honesta, bondadosa, que estaba siempre dispuesto a ayudar a cualquiera que hiciera falta. Fue un viaje a Perú que él hizo por razones de trabajo. Entonces, bueno, me conoció a mí y pues bueno, se cambió tal vez la forma de pensar de él, que era el quedarse soltero, y bueno, al conocerme, pues pensó que le gustaba y que quería casarse, y pensó en hijos y pensó en todo esto. La verdad es que disfrutó muchísimo cuando, pues con Noelia, claro que era la primera, pues si tenía que cambiar pañales, si tenía que... lo hacía absolutamente todo. Acostumbró pues a coger a la niña, por ejemplo, claro, cuando llegaba del trabajo, a cunarlo, y pues lo acostumbró tan mal que ya cada día quería eso. De mi padre tengo pocos recuerdos por la combinación que se dio de que él fue un padre muy tardío y luego ha sido un enfermo muy temprano. De modo que recuerdos tengo pocos. Viajaba mucho también, o sea, que tampoco estaba tanto tiempo en casa, pero cuando estaba sí que le encantaba pasar todo el tiempo con nosotros, no sé, jugando a lo que fuera. Y yo recuerdo nos contaba muchos cuentos, le gustaba mucho, tenía mucha imaginación, nos contaba cuentos que se inventaba él antes de dormir. En Huesca hay una encina milenaria, inmensa, tan grande como alcanza la imaginación. Me gustaba contaros su leyenda. El mundo estaba sumido en una serie de penalidades y maleficios. Toda seguridad parecía perdida. De pronto, un fauno observó cómo desde esa fabulosa encina brotaba una inmensa luz. Estaba irradiada por millones de insignificantes luciérnagas esparcidas por la copa del árbol. Esa luz que iluminaba el mundo demostraba que hay que encontrar cómo desde las pequeñas cosas puede brotar la esperanza. Sentarse todos porque las niñas salen. Ya está buenísimo. Creo que estaba
Como estábamos preocupados porque, claro, iba perdiendo memoria, entonces pues decidimos ir a hacer una visita a un par de neurólogos, tanto de la Seguridad Social como privado. Ellos, pues en todo caso, no veían nada más, simplemente pues bueno, que tal vez estaba bajo de ánimo, pero no que hubiera algo más grave detrás. Claro que a él le dijo el neurólogo, dice, no querrá usted tener la misma capacidad de memoria de cuando usted tenía 20 años a ahora. Y ya no era capacidad de memoria, porque si una persona va a un cajero con una tarjeta a sacar dinero y no se acuerda del número, pues yo creo que ya hay un problema. Ya lo sabía toda su familia, entonces una sobrina que trabaja aquí en el Vallebrón, pues dice, bueno, pues voy a buscar yo a ver arriba una visita con una neuróloga muy buena. Entonces ya en una primera visita, pues esta mujer sí que ya nota que hay algo. Una entrevista con él, hablando, pues realmente pues ve que tiene unos problemas. Cuando tú le preguntas las 3 palabras del Mini Mental Test Examination, peseta, cabe, manzana, peseta, caballo, cuchara, bicicleta, cuchara, caballo, son 3 palabras que siempre estamos preguntando constantemente. Y el paciente no se acuerda, es una situación de frustración enorme. Cambian la cara. Y el que es consciente puede salir de nuestra consulta llorando. Porque no hace falta que yo le diga el diagnóstico. Es plenamente consciente que lo hace mal. Es plenamente consciente que ha suspendido el examen. Pues para mí fue muy triste porque, claro, no es una cosa que uno lo... Los primeros momentos fueron fáciles porque, bueno, pues él aún podía salir, darse un paseo, no muy lejos, por aquí cerca, incluso ayudar en las tareas de la casa, ir a comprar alguna cosa, pero claro, eso fue mermando. Era algo que no parecía una enfermedad. Pues él estaba despistado, tenía alguna falta de orientación, pero no era una persona que fuera dependiente. Fue tan gradual que casi no te das cuenta y lo asumes como muy rápidamente. O sea, no es algo que estés diciendo todo el rato, ay, Dios mío, mi padre está enfermo. No, simplemente le íbamos ayudando en lo que podíamos cuando lo necesitaba y ya está. Y no había otro remedio, o sea, no veíamos como una alternativa o algo así. Pues no sé, cuando dejó de poder salir solo, me acuerdo la primera vez que se perdió, que tuvimos que ir a buscarlo porque se desorientó en la calle y ya no sabía volver. Entonces se fue, no sé si se fue a por churros o algo así, y ya no volvió. Entonces, claro, tuvimos que salir toda la familia a intentar buscarlo, no sé, no me acuerdo ya ni quién lo encontró. Y luego, pues ya, claro, cosas tan sencillas como tal vez vestirse, como ir al lavabo, pues ya necesitaba en todas ayuda.
y pues con mis dos hijos, que entonces tenían 10 y 12 años, pues hemos tenido que ir En una consulta se plantean, fíjese, se dejan ir palabras, se deja ir la palabra un día nos moriremos, se deja ir la palabra a lo mejor tendremos de ir a la residencia, se deja ir la idea de ¿podremos cuidarlo? ¿Sabremos? ¿Tendremos la capacidad, la competencia, la paciencia, la dedicación, el tiempo, la voluntad, la generosidad de dar casi toda nuestra vida por otra persona? Y lo hacemos, ¿eh? Yo soy incapaz de llevarlo a un centro. Me da muchísima pena. Yo considero que es un ser humano, es el padre de mis hijos, es una buena persona y yo no puedo. Ni ahora mismo que está mal, mucha gente me dice, bueno, pero ahora, dice, si él no se entera, ya sé que él no se entera, pero yo sí que me entero. El problema pues tal vez lo tenga yo. De ningún modo puedo culpabilizar a mi madre por tener a mi padre en casa. De hecho, en su momento, cuando se tomó la decisión, la tomó mi madre, en su nombre y en el nuestro. Nos hemos educado con eso, lo hemos tenido siempre en casa, ha sido siempre así. Ha sido una realidad que no se ha modificado jamás. Y nunca me he planteado ni cambiarlo, ni culparla, ni nada, porque realmente también sabemos una cosa, que los cuidados que recibe en casa son muchísimo mejores, de mayor calidad que en un centro privado, por ejemplo. Él ahora mismo, si no estuviera en casa, ya no estaría. Porque si fuera un centro, ya, por ejemplo, él tiene problemas para comer y entonces pues ya no le darían de comer. A la primera vez que se atragantase, ya no le darían. A mí aquí vino una enfermera y me dijo, dice, bueno, si se atraganta, paras, ya no le das más de comer. Digo, y si se atraganta en la primera cucharada, ¿qué pasa? Pues igual, no se le da. Y no se le da, pues ya la persona se debilita y en este caso yo he decidido pues darle de comer. Se atraganta, bueno, cuando se le pase, pues le sigo dando la comida. Yo planteo siempre cuán grave es vivir con un paciente una historia de 14, 15 años, donde él pasa su vida, pero donde la familia deja su vida en este recorrido. O sea, no es la propia enfermedad, sino el impacto familiar, el impacto social de esta enfermedad. ¿Y quién es el que está más grave? ¿El que muere antes o el que muere después? No sé, es como, depende mucho de tu personalidad y de las fuerzas que tengas y de cómo lleves las situaciones. Pero yo creo que hay mucha gente que es totalmente contraproducente que tengan algo así en casa. Pues se sobrecargan demasiado, se preocupan demasiado por ellos mismos y por la persona que no la pueden cuidar bien y todo, entonces no tiene ningún sentido. No creo que haya ninguna fórmula para aguantar tanto tiempo con una enfermedad así que te toca tan de cerca, más que vivir al día y no pensar demasiado en el futuro, al menos negativamente. O sea, tienes que disfrutar de lo que tienes en ese momento y ya está. Y no verlo todo como una carga que te ha venido o algo así, es tu circunstancia y tienes que sobrellevarla lo mejor que puedas. Me convierto en cuidador junto con mi madre y mi hermana un poco más tarde. En el momento que mi padre ya ha perdido bastante autonomía y hay que empezar a hacer algunas labores con respecto a él.
Pueda ser algún tipo de supervisión con los paseos, como pueda ser ayudarle a vestirse en ocasiones, como pueda ser ayudarle en la mesa. Mi función dentro de aquellos paseos se fue modificando con el paso del tiempo, a medida que la enfermedad de mi padre fue avanzando y a medida que él fue empeorando, obviamente mis funciones también se fueron transformando, hubo una adaptación. Al principio yo le acompañaba. Yo le acompañaba a un paseo peatonal bastante largo, sin tráfico, y podía quedarme tranquilamente leyendo un libro. Él iba y venía dando vueltas constantemente durante una hora y cuarto. Y únicamente controlaba, desde mi asiento, que en el extremo él diera bien la vuelta. Y sí, hubo ocasiones en las que él se perdió. Al hacer la media vuelta, en lugar de dar la vuelta, se fue hacia un extremo. Es decir, él se iba desorientado y sin apenas capacidad de visión hacia cruces, vehículos, camiones, pivotes, escalones, pasos de cebra, etc. Y sí ocurre unas cuantas veces, te llevas un gran susto, tienes que salir corriendo como una bala porque él no reacciona. Él no va a mirar el tráfico, él no va, por supuesto, a darse más prisa porque venga un coche a una velocidad inadecuada. Él no va a reaccionar, él caminaba recto, como un autómata. También tiene mucho que ver que mi padre, además de la enfermedad, digamos la principal, tuvo un problema de visión bastante grave. Tenía la retina pigmentada y fue perdiendo, sobre todo, campo visual. Si lo normal es ver, digamos, en este plano, él fue estrechándolo cada vez más. Tuve también que empezar a acompañarle a modo, vamos a decir, como de centinela. Caminaba a su lado. Y a partir del momento en que ya la decaída física fue más marcada, tuve que empezar a llevarlo del brazo. Al principio del brazo y más tarde también, pues casi arrastrándolo, que fue el punto que ya marcó el final de los paseos. A partir de ahí, pues empezamos a dar algunos paseos pues pequeños, vueltas por el salón simplemente, vueltas por casa, que también lentamente se fueron reduciendo. Los recuerdos de la infancia suelen ser favorables en general, porque es una época, pues, en teoría, es deseable que sea feliz, pero al haber esa comparación entre unos años en los que fui un niño, digamos, normal, con una infancia normal, con unas circunstancias que no distaban nada de lo convencional, a esa adolescencia en la que sí estuve atado, en la que sí exigía una libertad que no conseguía, en ese caso sí creo que tiendo a mejorar ese recuerdo del colegio como algo realmente grato. Creo que el colegio mejora por esa etapa de la infancia en la que la libertad era algo que no valoraba porque no tenía que preocuparme por ella. Es más bien, lo representaría como una mirada a un pasado perdido, cuando todavía no había problemas, cuando la infancia todavía era infancia, cuando no se había truncado por un agente externo. No sé si diría que me robaron la adolescencia, es una cosa, al fin y al cabo, que éramos 3 en casa, más o menos nos podíamos compenetrar bastante bien, pero sí es verdad que mi libertad estaba más limitada que la de alguien normal de mi edad. Digamos normal, por decirlo de algún modo, por alguien que no tuviera algún tipo de problema familiar. Entonces, sí hay una parte de libertad que yo demandaba y que no podía conseguir. Supongo que no tuve una adolescencia muy normal, tampoco me rebelé tanto contra nada. Supongo que también no podía rebelarme tanto, pues era como tenía suficiente ya en casa como para tener que pensar en, no sé, ¿contra qué me iba a rebelar? O sea, no había nada contra lo que rebelarse. O sea, no iba a odiar a mis padres por ser así, tampoco, no sé. Bueno, soy un poco extraña también yo, pero... Cuando tienes 15 años y tu padre lleva enfermo, por ejemplo, 8 años, hay un hábito. De modo que no te planteas si has de hacer esto o hacer lo otro, lo haces y punto. Cuenta la leyenda que en los campos de Huesca hay un viejo errante que camina incansablemente, día tras día, entre los pueblos. Es el que mantiene el corazón de aquel mundo que desfalleció ante los ojos de los que tuvimos que emigrar, como mis hermanos y yo.
Nunca me lo perdoné. Me dio la impresión de que me miró fijamente cuando nos íbamos. El viejo siempre está allí. Nos señala que no hay que olvidar jamás aquello que se quiere. Si nuestro origen cae en el olvido, desaparece, como si nunca hubiese existido. Aquello que queda en la memoria perdura para siempre. Sobre cómo soportamos la época más difícil, la de los gritos, la de la violencia, la verdad es que no lo sé. Y si ahora miro el pasado, me parece insoportable. Esa época realmente es la más dura, cuando la fortaleza física unida a aquel extraño odio incomprensible le empujaba a una actividad terrible, porque se escuchaba desde la calle. Tú estabas en el portal y podías oír los gritos terribles todo el día, 10 horas, 12 horas, 14. Era, no sé, tenía un fondo físico increíble para este tipo de cosas. Cualquiera pensaría, se agotará, se quedará afónico. No tenía límite. Realmente pienso que él tal vez pudo plantearse el suicidio y él lo expresaba en aquellos gritos, gritaba terriblemente, hay que matarlo. Cuando le preguntabas a quién hay que matar, decía al loco. Todos creíamos entender que el loco era él, que todavía tenía un punto de conciencia en el que se daba cuenta de que la perdía, precisamente. Tenía el punto de cordura suficiente para ser consciente de que perdía la cordura. Que a nivel individual, la verdad, me parece terrible. O sea, no soy capaz de ponerme en ese lugar. No llegué a odiarlo de ese modo. Podía ser, en cierta época, tormentoso. Podía despertar una animadversión, pero no diría odio, ya que en el fondo eres consciente de lo que pasa, eres consciente de que no es su culpa. De hecho, él es la primera víctima. Y yo diría más bien eso, una animadversión a la situación en general, a tu vida como se presenta en ese momento. Los odios, y estos odios que están, fíjese, patentes, patentes, yo le diría que aparte son odios sanos. Cuando los cuestionan, son odios sanos, que están durante esta travesía tan enorme que son 10, 14 o 14 años de la vida de un paciente con Alzheimer, con agresividad, con apatía, siendo un bebé, siendo un gran bebezote mayor, ¿no? Que lo has de cuidar, que lo has de mimar, que le has de dar la comida, que lo has de sentar, que lo has de levantar, que lo has de pasear. Fíjese, que depende exclusivamente de ti, y de toda tu familia, solo se consigue porque a la gente se le ama. Y se le ama por encima de todas las cosas. Me gustaba acercarme con vosotros hasta el río Vero, sorteando sus impresionantes gargantas. Bajábamos junto a la orilla para jugar con las piedras. Allí os enseñé a lanzar los guijarros al agua, intentando que pudieran saltar una y más veces. Hasta lo más duro, como una piedra, con las formas más difíciles, puede limarse. Se suaviza. El roce del agua con las piedras nos enseñará a aceptar el dolor, a asimilarlo como parte de nosotros mismos, hasta convivir con él. Me gustaría que, igual que el río ha acabado limando las aristas de las piedras, vosotros pudierais llegar a convivir con el sufrimiento sin heriros. ¿Cómo puede un hijo reconciliarse con el padre? ¿Cómo puede un hijo reconciliarse con la enfermedad? Porque hay amor, porque lo quiere, porque ha aprendido que por encima de todo está queriendo a su padre. Y porque todo este tiempo que lo ha tenido que atar,
que ha pasado una adolescencia malísima, que ha pasado una adolescencia sin figura paterna, que a lo mejor la figura paterna era él siendo un adolescente, que tenía de estudiar, que tenía de crecer, que tenía de llegar a ser hombre, y a ser un profesional, y a conseguir tener un lugar, no en el sol, sino en el futuro, era porque al final quería a su padre. Del mismo modo que de repente un día se despertó por la mañana y empezó a gritar, a despertar en él un odio inmenso y le duró años, hay un momento en que ese odio, ese fulgor se apaga. Se apaga y él se calma. En ese momento todo se vuelve mucho más soportable. La realidad se templa, por decirlo así. En aquellos años, cuando yo tenía 15, 16, tenía cierto temor hacia el momento en que mi padre terminase en un estado vegetal. En aquel momento me planteaba que cuando no tenga cuando pierda la movilidad, cuando no pueda caminar, será terrible. Y ahora, sin embargo, me planteo que ahora, con mi padre en estado vegetal, nuestra situación es bastante más cómoda que entonces. Que se quedan y a los que se van también. Adiós, Huesca y provincia. A Zaragoza y Teruel. Huesca para mi padre era muy especial porque él nació allí, vivió ahí la infancia y aunque habían pasado muchos años y apenas había vuelto, se había centrado en su trabajo, llevaba mucho tiempo en Barcelona, siempre aseveró que los años más felices de su vida habían sido en Huesca, que los mejores recuerdos que tenía habían sido allí. Y de hecho toda la familia paterna procede de allí, de modo que era algo muy especial para él. El sentimiento que transmite es el de un mundo perdido, el de algo que estuvo vivo, muy vivo, y que ahora ya ha dejado de existir, por decirlo así, ya que si no hay gente, un pueblo no tiene nada que expresar más que su abandono. Pero al mismo tiempo, lógicamente, me transmite mucho porque es el origen de mi familia. Bueno, para mí representa uno de mis orígenes, un origen real y además no es únicamente un origen que yo veía de lejos, ya que yo me he criado con la familia paterna, yo me he criado entre gente de Huesca, mucha de la gente que me ha educado es de allí, por tanto siempre hay un nexo, siempre hay una simpatía especial hacia esa región. Hola, cariño, ¿qué tal? Uy, ese gatito tan guapo. Mi
Mi madre le habla mucho. Mi madre tiene, bueno, pues tiene un pensamiento distinto. Ella piensa que él guarda cierta conciencia, que él comprende una parte de lo que se le dice. En eso yo difiero. No le hablo porque creo que es, no voy a decir inútil, pero sí pienso que sirve de muy poco. Él no le hace nada, realmente ni siquiera ha llegado a un punto en que no atiende. Hubo un punto, ciertos años, en los que sí, tú le hablabas y él respondía, o hacía el amago de responder, o notabas un cambio en la expresión de su cara de lo que eran buenas palabras a malas palabras, pero en el presente ya se ha perdido. O sea, digamos, es como si tuviera una máscara rígida que no cambia nunca. Para mí está allí. Y así, no sé, a mi entender, pues muchas veces se le habla con cariño y él capta y le da una sonrisa. Quiero decir que no sé. Pasa? ¿Qué pasa contigo, Uy, uy, ¿y te enfadas y todo? Hombre, ¿qué pasó? ¿Qué pasó contigo? A ver, Conrado, ¿me cuentas? Lo último que perdió, y que yo creo incluso todavía no ha perdido, es la capacidad de disfrutar del cariño. O sea, tú sí, él sabe si le estás haciendo cariños, o si le estás dando besos, o si le dices que está guapo, o lo que sea, o si pasas de él. O sea, tú, igual la gente normal no, pero tú lo puedes ver, o sea, pone una cara diferente, te pone... Tampoco es que te mire ni nada, pero lo sientes. ¿Te tienes que despertar ya, hombre? Se entera porque, mira, yo antes de ayer le hablaba, le digo, pasado mañana viene Noelia y te va a dar un montón de besos. Y empezaba a reírse. Entonces, claro, yo tengo que pensar que sí, que tiene tal vez momentos de lucidez. Tal vez los otros no, que no se va a enterar de nada, pero sí. Bueno, mi madre es un poco idealista. Es bonito intentar pensar que es así, es bonito intentar pensar que él se entera. Imagínese una enfermedad crónica donde yo dejo de ser quien soy, donde yo dependo de terceras personas, donde yo dependo del Estado. No es que sea marginal, es que sería preferible que no existiera. ¿Qué podía decidir o qué pudo decidir Conrado Urbán? ¿Qué podían decidir sobre la familia? Y usted me está preguntando vivir o morir. ¿Y morir cuándo? ¿En qué momento? ¿Por qué morir en aquel momento? ¿Por qué escoger morir? A mí me gustaría de tener esa opción y decir, bueno, pues yo no quiero llegar a estos estados. Y me imagino que él, si hubiera podido, también lo habría hecho. Yo creo que la eutanasia debería ser legal, aunque también creo que debería estar regularizada. No puede ser algo que simplemente puedes decidir porque sí, pero hay ciertos casos en que definitivamente debería ser legal. ¿Recordáis? Cuando se hacía de noche, cruzábamos el pueblo de Bárcabo hasta la zona de detrás de la herrería, donde nos parábamos a mirar las estrellas. Mi intención era enseñaros a encontrar la paz bajo esa infinita cúpula estrellada que es el cielo de Huesca. Era como una fórmula para adquirir la serenidad necesaria para superar las adversidades. Juntos aprendimos a escuchar ese silencio, la inaudible música que emiten los astros al desplazarse. Me hubiese gustado que esa impresión de paz quedara para siempre presente en vuestras vidas. La cuestión de la muerte de mi padre en este caso, no sé si he llegado a imaginarla en el mundo, digamos, en la realidad. Supongo que lo viviré con cierta calma. Una mezcla un poco extraña de calma, de dolor, de liberación, todo a la vez. Va a ser algo que va a venir como muy naturalmente, yo creo.
No me estoy preparando para ello ni nada, pero tampoco creo que vaya a ser algo demasiado sorprendente en el momento que ocurra. Y bueno, va a ser lo que tenía que pasar y lo llevaremos lo mejor que podamos. La gran ventaja de la solidez de aceptar una enfermedad de estas, fíjese lo que le digo, de una enfermedad de este calibre, es la sensación de bienestar, de satisfacción ante una muerte. Porque sabes que lo has dado todo. O sea, simplemente aquel día no está. Cuando leas estas palabras, yo estaré muerto. Quedan los momentos que hemos compartido. Queda el afecto, aunque lo hayamos podido disfrutar poco tiempo. Nuestras historias, que algún día podrás recuperar. Y nuestros lugares comunes. Te pido que cumpláis 2 deseos. Uno, que volváis un día a Bagüeste para depositar mis cenizas. Otro, ya lo sabes, que cuides de Sofía, tu madre. Yo tenía 32 años, ahora tengo 49. Pues claro, he renunciado a mi vida. Me estoy quedando sin ti, igual que en la noche del cielo, cuando el alba lo destruye, viniendo con su lucero. Me he comportado como un robot, tampoco lo... Claro, a ver, pero es lo que digo, cada ser humano es único y, a ver, el que haya actuado yo así no quiere decir que otra persona lo haga. Igual que un hombre en el tiempo que ve cómo se les escapan los sueños y los recuerdos mientras se queda atrapado por el crepitar del cielo. Pero yo ahora mismo yo me siento con fuerzas pues para seguir. Yo no sé el tiempo que él va a durar, no lo sé. Espero tener las fuerzas suficientes para seguir ahí, ayudándole hasta que pues llegue el día. Como un árbol en otoño. Hombre, mi madre es un ejemplo de superación y de vivir al día y de, no sé, de dar todo lo que tiene y también no esperar recibir nada a cambio, creo. O sea, ella lo dio todo porque nosotros no tuviéramos, yo creo, una experiencia negativa por lo que nos había tocado y por también sentirse bien con lo que ella hacía. O sea, ella pensó que lo mejor era tener a mi padre aquí y hizo lo mejor que pudo para que esa decisión tampoco nos afectara a nosotros tanto. Y siempre ha sido un ejemplo de fortaleza para nosotros. A un familiar de una enfermedad de Alzheimer hay que transmitirle esperanza porque no hay otra cosa que valga ante eso. Hoy en día la esperanza puede radicar, por ejemplo, en la ciencia. Hay que confiar, en primer lugar, en que habrá solución y que cada caso, cada persona, pese a que no lo consiga, pese a que no llegue a solución para ella, sí lo habrá en el futuro para otros. A veces puede ser un mensaje de esperanza, tal vez no para el enfermo, sino para el familiar o para casos futuros.